Abramos la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículos 3 al 12. Es donde va a estar basada la enseñanza de hoy. Mateo capítulo 5, versículos 3 al 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Padre Santo, nos acercamos a tu palabra temerosos, nos acercamos a tu palabra, Dios, y te clamamos que por favor tu bendito Espíritu nos dirija, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el maestro en este momento, el iluminador, que el predicador sea meramente lo que se supone que debe ser un medio, un objeto humano, una herramienta en tus manos, oh Dios, pero que el poderoso Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, redarguyéndonos, guiándonos, exhortándonos. Nos encomendamos a ti, oh Dios, Dios de toda gloria. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos en la porción que acabé de leer las famosas bienaventuranzas. Es un texto bastante conocido. Muchos son los que hablan acerca de las bienaventuranzas. Y hoy vamos a empezar a abordar este tema. Ahora, no voy a tratar las bienaventuranzas una por una, por lo menos no hoy, sino que pretendo que las tratemos en un sentido general para que después de haber ido de lo general podamos ir a los particulares, es decir, después de haber entendido todas las bienaventuranzas como una sola unidad, empezaremos a tratar, conforme a la gracia del Señor, cada una de las diferentes bienaventuranzas. Hermanos, el tema que nosotros tenemos cuando se trata de las bienaventuranzas es la descripción, el carácter del cristiano. Las bienaventuranzas definen el carácter de un cristiano y lo feliz que el cristiano debe estar de ser cristiano. Eso en sí es las bienaventuranzas. Póngale un poquito el micrófono. Una definición de lo que es ser cristiano, el carácter del cristiano y lo feliz que la persona debe estar por ser cristiano. Abordemos entonces, como les digo, todas las bienaventuranzas como una sola unidad y entendamos en primer lugar el significado como tal de la palabra bienaventuranza. Un significado puramente de diccionario, del diccionario prestando la atención al griego, trae de la palabra makariose o makairos, más bien, y se refiere a una persona que es feliz, así sencillamente. Un makairos, un bienaventurados, es una persona que desborda de felicidad. Es una persona que está en una gran dicha. De hecho, la palabra conlleva la idea de algo que está feliz por lo que es en sí mismo. No depende de factores externos, sino que la felicidad se halla dentro de sí. Lo que nosotros también pudiéramos traducir como gozoso o tal vez como contentamiento. Pero el punto del bienaventurado, hermanos, para traer una traducción que incluso nos resulte un poquito más familiar, es alguien
feliz. El bienaventurado es una persona que desborda de felicidad. Ahora, ampliando un poquitico más el término, el cristianismo es entonces en donde está la verdadera felicidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a dar el sermón del monte a sus discípulos, Él lo primero que les dice cuando, como dice en el versículo 2, abre su boca para enseñarles es bienaventurados. Esas son palabras que escucharon sus discípulos, los seguidores de Jesús. Solamente en el cristianismo es donde está la verdadera felicidad. Para poder tener dicha, Dios nos creó. Piensen en eso, hermanos. Dios creó al hombre con la intención de que el hombre fuera feliz, de que el hombre fuera bienaventurado. Pero en el momento en el que el hombre estaba en el huerto del Edén, que por cierto la palabra huerto se refiere a una delicia, a un paraíso, el hombre estaba en ese disfrute, lo único que entró y que le quitó ese disfrute que el hombre estaba teniendo fue el pecado. Satanás, cual aguafiestas, entra en la historia de la humanidad para quitarle la felicidad al hombre, felicidad para la cual Dios lo creó. Y el hombre fue creado para ser feliz porque el Dios que lo hizo a su imagen y semejanza es plenamente feliz. La Biblia nos dice que Dios es bienaventurado. Eso aparece un montón de veces en los Salmos, pero solamente por recitar un par de versículos, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 10, se habla del bienaventurado Dios. En misma carta 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15, se habla de el Dios bendito, el Dios bienaventurado. Así que, hermanos, nosotros podemos ser bienaventurados porque Dios es bienaventurado. Y como nosotros fuimos creados a su imagen, podemos ser bienaventurados. Pero los cristianos, que son los que, como dice Pedro, participamos de la naturaleza divina y la imagen de Dios está siendo transformada en nosotros, podemos o somos las únicas personas que verdaderamente podemos tener felicidad. Ser cristiano debe ser sinónimo de ser feliz, porque ser cristiano es estar en Cristo y Cristo es la fuente del gozo, de la felicidad. Él le dice, por ejemplo, a los discípulos en Juan 16:22, también vosotros ahora tenéis tristeza. Por supuesto, lo contrario a la felicidad. Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En un contexto en el que Cristo se va y ellos tienen tristeza, Cristo mismo les dice, yo voy a venir y cuando yo esté con ustedes tendrán su gozo, un gozo que nadie se los va a quitar. Amén. En Juan 14:27 les dice, la paz os dejo, tiene que ver con una persona feliz, una persona que está en paz, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es importante. La felicidad que disfrutan los cristianos no es una felicidad como el mundo la da. No podemos esperar, hermanos, y parte de eso es lo que va a estar tratando las bienaventuranzas, que esta felicidad va a ser conforme a los estándares del mundo. No, la felicidad que viene de Dios va a ser una felicidad que no es como el mundo la da. Las personas, el mundo, viven buscando felicidad en cosas que nunca se las dan. Una muestra de eso, tenemos el excelente testimonio en las Escrituras de Salomón. Salomón ha sido tal vez la única persona en el mundo que ha podido tener todo lo que se quiere tener para ser feliz. Placeres sexuales, 1000 mujeres. Dinero, dice la Escritura que la plata en Jerusalén llegó a ser tan abundante que la pisaban. Fama, ni se diga, los reyes de todo el mundo venían a verlo. Poderío, la gloria más grande que tuvo Israel fue durante Salomón. Inteligencia, los mismos reyes venían a ver la sabiduría de Salomón.
¿Qué más puede querer una persona para ser feliz que Salomón no tuvo? Salomón tuvo todo lo que humanamente se piensa que se necesita para ser feliz. ¿Y cuál fue la conclusión de su vida? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Una persona, dice en el Eclesiastés, que se dedicó a contemplar los placeres, como que ya no tenía más nada que hacer, probó todos los placeres que había y lo que concluye diciendo es: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque Salomón estuvo buscando la felicidad, la bienaventuranza en cosas de este mundo. La bienaventuranza que Dios da no es como el mundo la da. Las bienaventuranzas, cuando uno compara, el Sermón del Monte lo tenemos nosotros en Mateo, pero Lucas nos da un paralelo del Sermón del Monte. Es más reducido de lo que Mateo da, pero en Lucas capítulo 6, versículo 20, él empieza a describir también las bienaventuranzas. Como les digo, él las da más reducida, él solamente menciona 4 de las 8 que tiene Mateo, pero notemos que en el versículo 23, 24, perdónenme, estaba en el capítulo 7, Lucas capítulo 6, desde el versículo 23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían hacían sus padres con los profetas. Esa es la última bienaventuranza de Mateo. Noten lo que nos agrega Lucas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Notan, Lucas nos agrega maldiciones después de las bienaventuranzas. Lo que pudiéramos concluir entonces es que la bienaventuranza o ser bienaventurado es contrario a ser un maldito. Aquí no hay grises. O se es bienaventurado o se es un maldito. O se disfruta de la felicidad de Dios o se sufre el castigo de parte de Dios. No hay grises. O se es un bienaventurado o no se es un bienaventurado, y por el contrario entonces se es un maldito de Dios. Eso entonces me lleva de la mano, volviendo a Mateo, a considerar las características de las bienaventuranzas. Habiendo definido el significado y prestando la atención a todo el término como tal, prestemos ahora atención a algunas características de las bienaventuranzas. En eso estoy en deuda con un comentarista, Martin Lloyd-Jones. Yo tengo 6 de la lista, él suministra 5. Vamos a ver cada una de estas. En primer lugar, primera característica de la bienaventuranza, muy importante, están describiendo a un cristiano normal. Hermanos, las bienaventuranzas describen lo que un cristiano es en su carácter, o se supone que debería ser. Las bienaventuranzas no es la lista para los supercristianos, la lista para el clero, no para los laicos, la lista para los megacristianos radicales y no para los cristianos aguapanela. No. Las bienaventuranzas describen lo que un cristiano es. Uno muchas veces sale con cosas como: yo quiero ser un cristiano radical, yo quiero obedecer al Señor en todo. Eso es un cristiano. Eso no es un cristiano radical. Yo quiero ser un cristiano radical, yo me voy a leer la Biblia todos los días. Pues eso no es un cristiano radical, eso es un cristiano. Uy, él es un super cristiano, él le ora al Señor siempre.
Pues eso es un cristiano, eso no es un supercristiano. Hermanos, las bienaventuranzas son para cristianos. Todo el que diga ser un seguidor de Cristo, para eso son las bienaventuranzas. Debería decir entonces que todo cristiano debe decir: yo soy un bienaventurado. Otra vez, cuando el Señor Jesucristo empieza el sermón, Él no empieza diciendo: ok, tienen que empezar a hacer tal y tal cosa. No, Él empieza diciendo lo que los cristianos son: bienaventurados. De hecho, la palabra bienaventurados, por lo menos como se utilizaba en el Antiguo Testamento, es una exclamación. O sea, aquí el Señor no está ni siquiera diciendo qué tienen que hacer para ser bienaventurados. No, Él está declarando, exclamando: oh, bienaventurados. En el capítulo 4, versículo 17, Él empezó su ministerio. Y dice que Cristo desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los que escucharon ese mensaje, se arrepintieron, lo siguieron, a esos les dice: bienaventurados. ¿Cuánto llevaban de ser cristianos? Los que habían creído verdaderamente. Bienaventurados. Los que lloran, los que padecen persecución, los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera. El cristiano es definido por las bienaventuranzas. Hablan del carácter del cristiano. Y por supuesto que si hablan del carácter del cristiano, para yo ser un bienaventurado tengo que empezar por el capítulo 4, versículo 17. Arrepentirme y creer. Hermanos, eso que estoy diciendo es importante. Espero que lo estemos notando. Les dije al inicio de ir de lo general a lo particular. Uno piensa: ok, los pobres en espíritu son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, voy a empezar a ser pobre en espíritu para ganarme el reino de los cielos. Eso no es el significado de las bienaventuranzas. No es: hazte así para que lo heredes, cumple esto para que lo heredes. No, los que son así, los que han creído en Cristo, son bienaventurados, son pobres en espíritu, ellos heredarán el reino de los cielos. Define el carácter del cristiano, no es tenemos que hacer esto y esto y esto y esto, es la definición del carácter de un cristiano, otra vez, normal. Primera característica. Segunda característica, se deben tener integralmente, muy relacionado a lo anterior. Pero el punto aquí es que, hermanos, uno no puede hacer con las bienaventuranzas como que, ok, yo lo de pobre en espíritu sí, pero lo de limpio de corazón como que no mucho. O acá están los cristianos misericordiosos y acá están los cristianos pacificadores, pero estos misericordiosos ni los toques porque son bien peleones y estos pacificadores de misericordia muy poquito. No. Estas 8 bienaventuranzas, o si ustedes quieren decir que son 7 o que son 9, la verdad la lista, la cantidad no es importante. La mayoría nos inclinamos por 8. Están otra vez definiendo lo que el cristiano es integralmente, todas a la vez. No solamente una sobre las otras, todas. Imagínense un cristiano que dice: no, yo de pobre en espíritu bien, hambre y sed de justicia bien, persecución bien, pero limpio de corazón, eso no va conmigo, yo como que no. Si falta una, no es un cristiano, porque están definiendo integralmente lo que el cristiano es. Tercera característica, están relacionadas entre sí. De hecho, hay una progresión desde la primera bienaventuranza hacia la última, rápidamente por contemplarlo. Miren en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Una persona pobre en espíritu no es una persona orgullosa, no es una persona autosuficiente que se cree capaz de todo. No, es una persona humilde, es una persona que reconoce su incapacidad, sabe que no puede por sí mismo. Por lo tanto, siguiente bienaventuranza, llora. Una persona que se ve en esa bancarrota espiritual, clama al Señor, llora, sabe que no puede por sí solo. Una persona que es pobre en espíritu y que llora, pegado va la mansedumbre. Sería raro alguien que se considera en bancarrota, que llora, pero es una persona altiva, peleona, no compagina, tiene la relación. Y así continúa sucesivamente.
Entonces hay una progresión, van relacionadas las unas con las otras, pero particularmente hay otra relación entre sí que las primeras 7 describen más que todo algo que se es, el carácter como lo estamos diciendo, y la octava es como la consecuencia de ser eso. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por causa de qué? De la justicia. ¿Cuál justicia? Toda la anterior. O sea, cuando dice bienaventurados los que padecen persecución, noten que es algo que viene de afuera, ya no está diciendo algo que yo soy. Las primeras 7 dicen más que todo lo que yo soy. Cuando yo soy eso, entonces es que viene la persecución. Relacionemos esto con lo que les estoy diciendo que define un cristiano. Un cristiano que no padece persecución en ningún sentido, pues uno dudaría de su integridad cristiana. Tal vez no está siendo manso. Tal vez no tiene hambre y sed de justicia. Cuando ve a sus compañeros hacer cosas malas, él los aplaude y celebra el mundo. Un cristiano que es cristiano normalmente padecerá cierto tipo de persecución. No estemos pensando siempre que me van a matar. Hermanos, por lo menos en esta época, si en la reunión familiar no nos ven aunque sea como en el bicho raro, no estoy diciendo que no tenemos que estar en la reunión familiar, pero que por lo menos saben que no somos lo mismo, que se tienen cuidado, que nos dicen, y usted sí puede. Ay, no tan aburrido. Ay, que no te invitamos porque no sabíamos. O bueno, te invitamos, pero vamos a tratar de hacer esto. Eso, aunque sea lo mismo. O sea, se supone que si somos cristianos, los incrédulos saben que no compartimos lo mismo. Que hay una diferencia. Y eso de cierta forma es una persecución. No porque uno anda peleando, sino porque uno es cristiano. Cuarta característica, las bienaventuranzas son disposiciones del Espíritu. Es una obra del Espíritu Santo, no es algo natural. ¿Qué es lo que quiero corregir aquí, hermanos? Que de pronto uno puede ver, y ciertamente hay, personas que no son creyentes, pero son muy mansas, muy tranquilas. Uno dice, a él lo único que le falta es creer en Cristo. Uno le pide un favor, ahí está, no anda peleando, ayuda al otro. Y uno dice, no, pues parece que es salvo, porque cumple con las bienaventuranzas, se le ven las bienaventuranzas. Hermanos, ciertamente hay asuntos de la forma de ser que obedecen al temperamento. Es algo que se discute en el área de la psicología y no se niega de que las personas nacen con un temperamento. El carácter es lo que se forma, el temperamento es con lo que se nace. Ciertamente hay personas que son un poco más introvertidas, hay unas personas que son un poquitico más extrovertidas, más alegres, hay unos que tienen como una inclinación natural a enojarse más fácil, otros no, por ciertamente una fisionomía, asuntos propios del cuerpo. Para ilustrarlo, es como el físico, no todos nos parecemos, no todos somos iguales. Unos nace con un físico diferente al otro. Asimismo sucede con los temperamentos. Pero, precisamente haciendo esa ilustración del físico, así como la Biblia no dice, los que nacen bonitos, los que nacen pelochurco, los que nacen de tal tono de piel, heredarán el reino de los cielos. Eso sería absurdo. Sería también absurdo pensar que una persona que nació mansa va a heredar el reino de los cielos, porque nació mansa. Como vamos a poder apreciar más bien, pero aquí sí quedan 3 puntos suspensivos, cuando empecemos a ver cada una de estas bienaventuranzas, vamos a ver que siempre va a haber una diferencia entre lo que el cristiano es como un manso, para seguir en esa misma bienaventuranza, y lo que un impío es de manso. No es exactamente lo mismo, porque otra vez, es una obra del Espíritu Santo, no es algo natural. Tomemos el amor de ejemplo. La Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, por tomar uno de sus frutos, uno de los sabores del fruto del Espíritu Santo. Amor.
Hay personas amorosas. Entonces, ¿qué diríamos? ¿El Espíritu Santo obra en todas las personas que tienen amor? No. El amor del mundo va a ser diferente al amor que el cristiano tiene. Asimismo con las bienaventuranzas. Quinta característica. Las bienaventuranzas son contraculturales. Ya se los decía ahorita. No puede ser igual que el mundo. La forma de ser bienaventurados, hermanos, noten que todas tienen un sentido bien paradójico. Mientras el mundo nos dice que es bienaventurado la persona rica, la persona poderosa, Cristo nos dice bienaventurados los pobres. Mientras el mundo nos dice no llore, frente, Cristo dice bienaventurados los que lloran. Mientras el mundo dice aplasta, pasa por encima del que tengas que pasar, Cristo dice bienaventurados los mansos. Mientras el mundo nos dice pisotea, haz con los demás, paga mal por mal, Cristo nos dice lo contrario. Las bienaventuranzas, hermanos, son en contravía de la cultura cristiana. ¿Recuerdan que en la introducción le había dicho que alguien llamaba el Sermón del Monte contracultura cristiana? Hermanos, nosotros no podemos esperar obtener felicidad en este mundo portándonos igual que el mundo. Si queremos disfrutar la felicidad de la que Cristo nos habla aquí, nosotros tenemos que seguir lo que Cristo nos dice. La verdadera felicidad está en lo que Él dice aquí, no en lo que el mundo dice. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué esta contravía? Obvio, porque hay dos reinos. Dios dice Colosenses 1:13 que Dios nos trasladó del reino de su amado, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hay dos reinos. Los dos reinos se oponen y cada reino funciona diferente. De hecho, Mateo suele utilizar mucho el reino de los cielos. Ese es un detalle en el que algunos han fallado. Creen que porque Mateo habla del reino de los cielos y no tanto del reino de Dios, Mateo está presentando algo distinto a lo que, o sea, hay un reino de los cielos y un reino de Dios, son dos cosas distintas. No. Mateo habla del reino de los cielos porque él quiere quitar de la mente eso de que un reino de Dios que era político, material, de esta tierra. Y él les dice, esperen, no entendamos reino de Dios, entendamos mejor reino de los cielos. Es algo celestial, son normas distintas, no son como las normas del mundo. Mientras los reyes y los habitantes de los reinos del mundo se distinguen por pisotear, por pasar por encima, por ser peleones, los del reino de Dios no así. Es diferente. La felicidad que Satanás presenta es diferente a la felicidad que nuestro Señor Jesucristo presenta. Y una sexta característica de las bienaventuranzas, hermanos, es que tienen doble cumplimiento. Doble cumplimiento. Cuando digo doble cumplimiento me refiero es que las bienaventuranzas es algo que disfrutamos ahora y que disfrutaremos en el futuro. Noten por lo menos la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. O sea, ya es una realidad, ya es el reino de los cielos. Y la última bienaventuranza es semejante. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya es. No será, ya es. Las otras bienaventuranzas sí están puestas en futuro. Pero hermanos, así como el reino ya es nuestro y todavía no es nuestro, porque oramos venga tu reino para el disfrute eterno del reino de Dios, ya tenemos el reino, pero todavía no tenemos el reino. De la misma manera, cuando por lo menos la segunda bienaventuranza nos dice, ellos recibirán consolación, no es un asunto de, bueno, algún día cuando el Señor vuelva voy a recibir consolación en los nuevos cielos y nueva tierra. Sí y no. Allá la recibiremos plena, pero desde ya vamos siendo consolados. Las dos realidades siempre están. Lo que quiero decir con esto, el punto es, hermanos, entonces que las bienaventuranzas no se quedan en un vacío. Ciertamente sería lamentable pensar que es bienaventurado estar llorando ahorita y nunca vamos a ser consolados. No, ahorita el Señor consuela. Ahorita el Señor da ánimos. No es solamente algo que queda
para su segunda venida. Ya será pleno, pero desde ya lo disfrutamos. Y finalmente, hermanos, hemos visto las seis características de las bienaventuranzas. Quisiera que viéramos ahora en tercer y último lugar la necesidad de las bienaventuranzas. ¿Por qué son necesarias? Hermanos, hemos escuchado un montón de sermones, por ejemplo, de que tenemos que ser la sal y la luz del mundo. Y uno dice, tengo que ser sal y luz del mundo. Ok, voy a predicar el evangelio, voy a empezar a portarme bien porque tengo que ser sal. Voy a empezar a hacer esto y aquello porque tengo que ser luz. Tengo que hacer. Si yo primero no soy lo que las bienaventuranzas dicen, yo no voy a poder ser sal y luz del mundo. Vi un testimonio de Paul Washer muy interesante, en la que de hecho se llamaba algo de evangelismo. No me acuerdo cómo decía el video, algo de evangelismo, como un curso de evangelismo. Y lo que él empezó hablando fue bienaventuranza, bienaventuranza, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Yo mismo sí pensé, ¿por qué está hablando de la bienaventuranza? Si es algo de evangelismo. Después él, en el mismo estudio, cuenta el testimonio de que en otros momentos ha enseñado eso y las personas le reclamaron que por qué se puso a hablar de las bienaventuranzas si él venía a enseñar del evangelismo. Y el punto es, porque ustedes no van a poder evangelizar, ustedes no van a poder ser sal y luz de la tierra, ustedes no van a poder impactar una sociedad si ustedes primero no son lo que dice que deben ser. Si primero no arreglan su carácter, si ustedes no son una persona mansa, ustedes nunca van a poder ser sal, nunca van a poder ser luz. Predicar el evangelio, entre comillas, ciertamente es fácil. Pero si nos ven predicando el evangelio y cuando cerramos la Biblia nos ven soltando una palabrota, hermanos, ni porque hayamos predicado el mejor sermón del mundo, la persona no nos va a creer. Si estamos anunciándole el evangelio con ira, con pelea, con sarcasmo, burlándonos por ser sal, tengo que influenciar, tengo que anunciar el evangelio, nunca nos van a creer. El punto entonces es, se necesitan las bienaventuranzas para ser sal y luz del mundo. Yo tengo que mirar primero lo que la Biblia dice que es mi carácter, cómo está mi mansedumbre, todo lo que ahí dice. Y ahí sí es que yo voy a poder impactar naturalmente. Y dos, se tiene que ser bienaventurado para cumplir la ley. Cristo Jesús dice en el capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo, el bienaventurado, dijo, yo vine a cumplir toda la ley. Solo el bienaventurado pudo cumplir toda la ley. Si nosotros hemos de imitar a Cristo y Cristo es nuestro modelo, nosotros no vamos a poder cumplir la ley si nosotros no nos parecemos a Cristo. ¿Y cómo sabemos que nos parecemos a Cristo? Bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Rápidamente, pensemos un poquitico. Capítulo 5, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cómo puedo yo hacer eso si no soy un pacificador? ¿Cómo puedo cumplir este mandamiento si yo no soy un pacificador? ¿Ven? Entonces se predicó el mensaje de arréglate con tu hermano, pero yo no he tratado el pacifismo en mi corazón. No soy un pacificador. ¿Cómo voy a lograr arreglar eso? Tal vez ni cristiano soy. Primero el carácter, después lo que se hace. Primero el ser, después el hacer. Otro, 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cómo cumplo este mandamiento si no soy limpio de corazón? Si para mí lo importante es, no, yo no me he ido a la cama. No me han descubierto. Lo tengo bien guardadito. Limpio de corazón. ¿Cómo cumplo ese mandamiento que dice
que no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que medís seráis medido, si yo no soy misericordioso. Si yo soy misericordioso, naturalmente cumplo eso, porque yo no voy a estar pensando en caer con juicios, yo siempre voy a estar pensando en misericordia. Entonces, hermanos, si soy un bienaventurado, me queda fácil el resto del sermón. Por eso el Señor Jesucristo empezó con el carácter, con lo que se es, antes de lo que toca hacer. Primero el carácter, después lo que toca hacer. Unas aplicaciones rápidas, hermanos, se me fue un poco el tiempo. Las bienaventuranzas, entonces, describen lo que ya somos, el carácter del cristiano. Pero, hermano Jeffrey, ¿qué pasa si no es una realidad? Estás diciendo que las bienaventuranzas integralmente describen a todo cristiano natural. ¿Qué pasa si en mí no es una realidad, aunque sea una? Dos posibles respuestas. Una es que no seas un cristiano porque no está el carácter que se supone tienen los cristianos en ti. Y dos, puede que sí seas un cristiano, pero has redefinido el cristianismo. Lo has redefinido. Te has dejado engañar de filosofías del mundo, de la felicidad del mundo, y has creído que tú eres feliz si pagas mal por mal. Has creído que tú eres feliz si te portas como el mundo. Y ahí tienes el carácter cristiano, ahí está la bienaventuranza en ti, ahí está la mansedumbre, pero tú la has tapado y le has puesto un ropaje mundano. Eso es lo mismo que el Señor en otras partes dice: haced morir las obras de la carne. ¿Por qué nos dice hacer morir las obras de la carne? Porque empezamos a tomarlas. Porque en otros textos nos dice: despojaos del viejo hombre, porque aunque ya somos un nuevo hombre, nos empezamos a vestir con el ropaje del viejo. Y queda tan bien tapadito que ya no se ve. Entonces, mis amados, Señor Jesucristo dice lo que es un cristiano. Si en mí hay una bienaventuranza que no se está viendo claramente, confiemos que somos un hijo de Dios, pero la hemos redefinido. Hemos redefinido las cosas y no estamos basándonos en el manual del reino, sino en el manual del diablo. Y finalmente, hermanos, la verdadera felicidad está en ser cristianos. No nos olvidemos de eso, hermanos. Ser cristiano es ser feliz. Ser cristiano es ser feliz. Cristo lo dijo, lo tenemos que creer. Lo tenemos que reflejar, lo tenemos que enseñar. Ser cristiano no es ser la persona más aburrida del mundo, más miserable. No, ser cristiano es ser feliz. Si yo no estoy disfrutando mi cristianismo, es porque tal vez lo estoy fingiendo, no lo estoy entendiendo bien. Pero el cristianismo se disfruta. No quiere decir que no hay dificultades en la vida. No, porque Cristo habló de los que lloran, padecen persecución, etc. No es la sonrisa en la cara siempre, sino verdadero gozo, verdadera plenitud, verdadera bendición, solamente en Cristo. Amén. Orémosle al Señor, hermanos. Gracias, Padre, por dejarnos las bienaventuranzas. Nos encomendamos a ti, Dios del cielo, para que estos tratados tuyos, descripciones tuyas, sean confrontando nuestro pecado y ayudándonos en nuestro caminar diario. Ayúdanos, Señor, a disfrutar nuestra vida cristiana. Si hemos redefinido, oh Dios, lo que debemos ser o lo que ya somos, ayúdanos, Padre, a volver al carácter de Cristo y a medirnos por el carácter tuyo y no por lo que el mundo nos promete como felicidad. Te lo pedimos, oh Dios del cielo. Amén.